Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hammerspace. Es uno de esos episodios donde tengo el iPad en la mano, así que vamos a hablar de fechas, números y cositas. Antes de empezar, gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Amo que me den estas limosnas y sus diezmos para yo seguir divulgando sobre la cultura. Y hoy vamos a hablar sobre la figura del game designer y cómo no existe una especie de Christopher Nolan o un Quentin Tarantino en los videojuegos, o sea, alguien a esa escala. Y yo tengo la tesis de que eso es por diseño. Antes de que te vayas, que digas, a mí no me interesan los videojuegos, no soy un maldito nerd de mierda, te recomiendo que te quedes porque vas a aprender algo nuevo y creo que hay un montón de historias divertidas acá de todos estos personajes que vamos a estar analizando. Y yo creo que la mejor manera de entender el camino de lo que es el game director, por así decirlo, o sea, esta figura del game designer como tal, em, es a través del tiempo y a través de distintos personajes, pero más aún a través del tamaño de los equipos en los que estas personas hacen sus juegos. Creo que eso es la variable más importante que nos va a explicar por qué no hay un Christopher Nolan de los videojuegos, o porque si lo hay no se parece tanto, porque no es la norma. Y ya hay varias partes en base a esto. Vamos a empezar primero con lo que viene a ser lo que yo llamo la navaja suiza, que son los carajos que hicieron el juego ellos solos. Y esto es un fenómeno que existe desde que hay computadoras, desde que hay juegos, se hacían con muy pocas personas. Y hay dos ejemplos que creo que son súper importantes. Uno de ellos es Tetris, que fue creado en 1984 por Alexei Pajitnov. Hay una película de esto, creo que en Apple TV, de cómo, bueno, la historia de Tetris, que nace en... Tetris originalmente no es el Tetris que hoy conocemos, sino que estaba hecho en texto, o sea, era un experimento para probar las capacidades de la computadora soviética Electrónica 60. Em, el creador, Alexei, nunca obtuvo ningún beneficio real de este juego, más allá que la fama y la fortuna, a pesar de que es uno de los juegos más vendidos en la historia del mundo. Pero hizo todo él, porque en esa época, honestamente, la cantidad de variables y disciplinas que involucraba hacer un juego no pudiera requerir más gente, pero colaborar electrónicamente era bastante complicado. Entonces los primeros juegos serían desarrollados por una o dos personas, por equipos relativamente pequeños, y ahí en la época de los 80 estaba comenzando a entender si esto era verdaderamente comerciable o si incluso era el futuro, cosa que hoy en día es bastante obvia, siendo una de las industrias más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Hay un caso, que es el de Howard Scott Warshaw, que él hizo un juego llamado Raiders of the Lost Ark. Es un juego bastante plano, basado en la franquicia de Indiana Jones, y fue un mega éxito. Y lo hizo todo él, en una cuestión de meses. Mientras estaba saliendo este juego, y estaba teniendo el éxito que estaba teniendo, la película E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg, la película más taquillera del mundo para ese momento, que lo sería creo que hasta que llegaría Titanic, ajustado a inflación, se les ocurrió hacer un juego. Y él hizo como que una presentación y se la mostraron a Steven Spielberg. Y Steven Spielberg estuvo verdaderamente, según las palabras de Howard, decepcionado. Dijo, me imaginaba algo más tipo Pac-Man, porque algo que tenemos que recordar es que si bien hoy en día los juegos lucen como películas, como experiencias audiovisuales, más allá de lo posible en fotografía, en esa época ese no era el caso. Los videojuegos eran Pac-Man, eran asteroides, eran mierdas de ese estilo. Y cuando Howard le presenta la idea de un adventure game como una especie de RPG, Steven Spielberg es como que, bueno, no le gustó mucho. Y aquí el beta. Howard tenía 45 días para hacer el juego. Y el juego resultó ser una maldita mierda al punto que em, tenía errores, no tenía mucho sentido, era un juego bastante desconectado y fue un fracaso comercial. Y hay una parte que hoy en día cuando un juego es un fracaso comercial, pues no hay tantas descargas, pero en esa época se te quedaban fríos
los cartuchos y se formó la leyenda urbana que la gente de Atari se deshizo de todos los juegos que le sobraron y los enterró en un basurero, en un landfill, en el desierto. Y esta leyenda urbana habitaría y sería parte del colapso económico de Atari, que fallaría obviamente todas sus proyecciones comerciales porque no vendieron un coño por el juego, era una mierda. Y hay muchos videos al respecto, especialmente hay una serie del Angry Video Game Nerd, donde uno de sus videos más famosos, donde se caga en el juego porque de verdad es una basura, pero fue hecho en 45 días o menos, creo, por un carajo que estaba eh, sleep deprived y agotado y bajo una presión ridícula. Haciendo esa mierda el solo, porque hacer un juego es extremadamente jodido y no estamos hablando que lo estaba haciendo con un engine, con herramientas modernas. Era él literalmente programando me imagino, casi que el lenguaje de assembler, casi que el lenguaje de máquina, tratando de sacar un fucking juego desde cero. Y esta leyenda urbana al final resultaría ser cierta. O sea, de hecho, la gente de Atari sí tuvieron que deshacerse de una cantidad ridícula de videojuegos y tuvieron que ens- eh, botarlos. Y para botarlos, pues los tuvieron que, los volvieron mierda, los enterraron y los destruyeron. Y así, eso lo puedes como que desgravar de tus impuestos, como básicamente material que se te quedó frío. A partir de ahí sería el fin de la carrera de Howard Scott. Él luego literalmente no haría como que mucho más. De hecho, se volvería relativamente famoso por escribir un libro de sadomasoquismo en la escena sexual, creo que de San Francisco. O sea, como que se volvería una... Se retiraría temprano y básicamente se volvería como una figura que más nunca haría un juego por él mismo. Y esa historia, esta historia de él, de un carajo colapsando, haciendo un juego y fracasando y cambiándose de carrera, no necesariamente es la norma. Yo creo que cuando hablamos de esta escala de un solo carajo haciendo un juego, hay varios ejemplos de gente que ha sido extremadamente exitosa y lo sigue siendo. Y son un carajo haciendo un juego o un carajo haciendo varios juegos. Creo que el de un carajo haciendo un juego, tenemos el caso de Concerned Ape, que es un desarrollador que hizo Stardew Valley, ese jueguito donde eres un granjero y ya, ese es el juego. Tú tienes una granja, vas mejorándola, es un pueblito que es relativamente procedural, donde hay NPCs, donde puedes desarrollar tu vida, relaciones con los personajes, y es un proyecto hecho por un solo carajo. Este hecho hace todo y sin duda ha vendido millones de copias, está disponible en todos los sistemas posibles, un carajo que es auténticamente un genio y el verdadero proyecto de su vida. Otro ejemplo de alguien de este estilo es Lucas Pope, que capaz lo conocen por el juego Papers, Please, es un juego que ha ganado muchísimos premios, un juego que se ha vendido millones de copias, disponible en casi cualquier plataforma también y que cualquiera puede jugar. Y posteriormente sacó un segundo juego que se llama Return of the Obra Dinn, que es una maldita joya también. Y no sé, el relámpago pegó dos veces en la misma botella, en la misma botella. Em, y como este hay muchos. Hay muchos desarrolladores que lanzan su propio juego. Hay muchos que les va bien y hay muchos que generan una especie de culto. O sea, me puedo sentar aquí y hablar de todas las personas que se sientan, hacen un proyecto artístico multimedia y lo desarrollan. Y creo que es aquí donde tengo que ir haciendo el salto de en qué momento se muere el rol del game designer, en qué momento dejamos de aspirar a poder enfocarnos en una persona haciendo absolutamente todo, porque cuando un carajo hace todo, obviamente esa persona es un fucking genio pero nunca va a poder alcanzar la escala de servicio, de tecnología de un juego como Call of Duty, como Fortnite, que si bien es otro tipo de fenómeno, es otro tipo de escala también. Y creo que es ahí donde estamos tratando de perseguir porque este rol de mente maestra, de una persona que supervisa todo, poco a poco deja de existir. Y yo creo que hay un segundo escalón donde ya em, seguimos viendo, ¿cómo se dice? Luminarias y genios y superestrellas, pero
ya hay un territorio donde la figura comienza a diluirse un poco. Entonces, y es lo que yo llamo el equipo, el tamaño de equipo de fútbol. Ya no es, o sea, hay un solo carajo que lo podemos decir que es el líder, es el director creativo, lo que ustedes quieran. Y es el que destaca dentro de un grupo de 10 o 15, 20 personas haciendo un juego. Y aquí tengo tres ejemplos donde el primero no es una historia triste como la de Howard, sino es la de John Carmack, verdaderamente uno de los programadores más exitosos, si tomamos en cuenta como que todas las métricas posibles en la historia de la tecnología, una persona que ha alcanzado éxito comercial, que ha alcanzado éxito académico, que ha alcanzado respeto social, ha alcanzado fama. Y él llega, y que bueno, que ha trabajado en diferentes campos también. Él llega al éxito desarrollando Wolfenstein 3D, que es básicamente el primer juego, digamos como que el primer juego exitoso FPS 3D. Cuando digo 3D, ahí tengamos como que comillas, porque no serían propiamente trucos. Para lo que viene a ser 3D, que nosotros podemos decir como que, bueno, es la definición, es que algo tenga tres dimensiones, haya profundidad, distancia y altura. Creo que se puede decir que es 3D, pero para lo que es la definición matemática y cómo operaban muchos de los elementos de ese juego, no era 3D, ¿verdad? Pero bueno, ese es Wolfenstein 3D que sale en 1992 y es un megapalo, es un hit, diseñado por un equipo de unas 6 personas que lo incluyen a él, a John Romero también, que es otro creador súper famoso de videojuegos, y que luego seguirían con Doom. Todo el mundo sabe que es Doom. Es un juego que está hermosamente programado, es un juego que es revolucionario a nivel de todo, a nivel de ventas, de distribución, de potencial. Tecnológicamente es como una especie de hito tecnológico en el mundo de los videojuegos, y hasta el día de hoy lo puedes jugar, y lo puedes jugar literal en tu puta nevera. O sea, estoy seguro que hay neveras, porque lo único que necesitas para correr Doom, en teoría, es la capacidad de tener una salida de video. O sea, creo que honestamente eso es como que el único requerimiento, porque como cualquier sistema operativo pudiera, mientras tenga la capacidad de interpretar lenguaje de máquina y que tenga... No me quiero poner súper técnico, pero el punto es que Doom es un juego que se han preservado y se ha mantenido la esencia de cada uno de sus componentes, al punto que hoy en día todavía lo puedes jugar y todavía se siguen hasta rompiendo récords en Doom. Hace poco se rompió el récord mundial de alguien que terminó el primer nivel en 5 segundos, creo, algo así, o sea, súper justo. Em, Todavía se sigue haciendo speedrun del juego, todavía hay gente trabajando sobre el juego, todavía se le montan tecnologías modernas como ray tracing y cosas de este estilo. Y al final, John Carmack no se quedaría ahí, su empresa, id Software, luego haría Quake, que sería también súper revolucionario porque sería Doom en multiplayer, y seguiría creciendo y seguiría haciéndolo un equipo relativamente pequeño. Y eventualmente John Carmack dejaría de hacer juegos y enfocaría en hacer realidad virtual. Trabajaría con la empresa Oculus haciendo el Oculus, incluso en su transición hacia trabajar con Meta. Y si quieren saber más de él, vean la entrevista que tiene con Lex Friedman. Él fue uno de los episodios. En realidad es un carajo, es un genio. O sea, literalmente es un genio. Y aquí quiero saltar con otros dos genios de la época que también siento que tenían un poco esta escala de trabajar con equipos pequeños, y son Ron Gilbert y Tim Schafer, que ellos hicieron Monkey Island. Eh, Ron Gilbert principalmente fue uno de los escritores de Monkey Island 1. Tim Schafer luego que trabajaría con él en otros proyectos, pero los dos son hijos de LucasArts, que es como la división multimedia de videojuegos de los estudios de George Lucas. Y Monkey Island fue un hito narrativo, era un juego inteligente, era un juego abierto, era un juego hermoso y era un juego de piratas que tendría un impacto gigantesco. Y luego tanto Ron Gilbert como Tim Schafer seguirían trabajando en esta narrativa. La narrativa de la novela gráfica, que se adapta bastante bien, bueno, el point and click, se adapta bastante bien a todo esto que viene a ser trabajar con un equipo pequeño, porque escribir una historia
es barato. O sea, escribir un guión, escribir 6 horas o 8 horas de acertijos. No es necesariamente muy complejo ni requiere un talento nato que usualmente resalta cuando funciona. Y luego todos los sistemas alrededor no son tantos sistemas. O sea, un point and click o una novela gráfica o alguno de estos juegos que hacían estos carajos era relativamente factible. Y es ahí una de las claves de estos proyectos de equipo de fútbol, que la cantidad de sistemas que están en estos juegos es relativamente baja, comparado con, em, no sé, otros géneros o otros tipos de live service, con otros ciclos de vida, con la cantidad de gente que juegos multiplayer, por ejemplo, la cantidad de tecnologías que se involucran. Y en el sentido de los RPGs o aventuras gráficas o cosas de este estilo, 2D es bastante alcanzable para un equipo pequeño en esta época. Estamos hablando de inicios de los 90, finales de los 80. Y y aquí es donde creo que viene como que el escalón que pasa del equipo de fútbol y las cosas que puede hacer este equipo de fútbol. Que ojo, las cosas que puede hacer este equipo de fútbol son increíbles. Hay juegos, la mayoría de los juegos que yo creo que son considerados como unas joyas modernas, como lo sería Hades, como lo sería eh, eh, Hollow Knight, son equipos pequeños. O sea, podemos decir, no necesariamente tienen que ser equipos indies, pero cuando tú ves los sistemas que tienen, se enfocan hay mucho trabajo, hay mucho talento, hay mucha pasión puesta dentro del juego, pero la cantidad de sistemas como que es reducida, pero los que hay están muy bien refinados. Entonces, cuando tú llegas al punto siguiente de la escala, y es aquí donde voy a utilizar a Tim Schafer como ejemplo, es donde la figura del game designer se diluye muchísimo. Y quiero usar el ejemplo de un juego que se llama Brutal Legend, que el estudio de Tim Schafer haría. Double Head Studio. ¿Double Head? Creo que era. Sí, Double Fine Studios. Double Fine Studios, que es protagonizado por Jack Black y salen un montón ¿cómo se llama esto? Hay un montón de cameos de rockstars y de gente famosa y el juego es verdaderamente ambicioso. Es un open world action game con mecánicas de RTS, con un altísimo valor de producción, con música rock legit, o sea, música licenciada. Tiene Jack Black de protagonista y es un juego extremadamente caro de hacer que hizo un estudio relativamente pequeño, pero lo hicieron cientos de personas. Em, lo pueden jugar hoy en día y ese juego yo sí pienso que no solo merece un remaster, porque está viejito, pero ese juego es una joya. Y ese juego es el tipo de títulos que tiene una identidad verdaderamente única, unas ideas bastante locas, pero no se vendió tan bien. Y como este juego no se vendió tan bien, porque experimentaba y tenía esta firma tan única y tal, el estudio se tuvo que reducir. O sea, la ambición o el modelo de negocio, y es aquí donde entra la parte tricky, porque no, no hay tanto game designers. O bueno, no es que no hay tantos game designers, sino ya cuando tienes un estudio de esta talla, el director creativo posiblemente no tiene el mismo nivel de influencia en el equipo o puede tener las mismas garantías que si efectivamente delegas el proyecto. Es un proyecto tan grande donde hay tantas cosas que dependen unas de las otras que en realidad Tim Schafer no es la clave. Y en el caso de Brutal Legend lamentablemente es así. O sea, el hecho de que el proyecto lo dirigiera Tim Schafer y que el juego fuera bueno no fue verdaderamente suficiente. No sé qué habrá fallado para que Brutal Legend no se ha vuelto un mega hit. Yo me imagino que tendrá que ver con un poco la caída del rock, que ya en ese momento eran referencias que aún estamos hablando del 2009, ojo. Yo creo que en ese momento igual el rock que ellos referenciaban, que era como este peo Motorhead, Ozzy Osbourne, ¿sabes? También salía el carajo de Judas Priest. Estaba un poco en caída, como que no era un elemento hype del juego para lo que en realidad costaba. Y bueno, a partir de ahí, de hecho, el próximo juego que ellos harían sería
no sé si el próximo, pero luego el estudio estaría struggling sacando títulos y tal, y terminarían hasta haciendo un Kickstarter para sacar Broken Age, cuando la época de los Kickstarters y el modelo de negocio, y están estos estudios buscando un modelo de negocio porque conseguir un publisher involucraba vender la empresa, básicamente, y es ahí donde creo que entran algunas de las variables de los próximos carajos con los que vamos a hablar. Eh, Will Wright es famoso porque él hizo SimCity, luego hizo The Sims, uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, y eventualmente haría Spore, que fue uno de los juegos más prometedores de su época y uno de los juegos más mal misunderstood, me gustaría decirlo, porque al final creo que terminó siendo un juego muy bueno, pero cuando salió estaba bastante verde y voy a explicar un poco cada una de las partes. Cuando sale SimCity, de nuevo, es un equipo pequeño, es un equipo que inicia el género de la simulación y hasta el día de hoy clásico eterno. Que luego, incluso al día de hoy, lamentablemente, lo único que se interpondría en tener mejores SimCities serían las prácticas de mierda de Electronic Arts de meterle microtransacciones a todo y convertir todo en un mobile game. Lo mismo pasaría con los Sims. Los Sims fue un hit desde el día uno y si acaso el juego se ha ido poniendo peor y mejor a la vez, peor gracias a la terrible monetización súper predatoria que hace la gente de Electronic Arts y mejor gracias a la comunidad de modders y gente que es capaz de extender el juego para que sea un simulador con una profundidad inigualable. Y yo creo que es ahí donde de verdad comienza a perderse un poco la figura del diseñador, porque alguien como Will Wright, si bien yo lo considero un genio, de hecho, yo lo llegué a ver haciendo un keynote en SIGGRAPH en el 2018, en el 2008 en Nueva Orleans, que él fue uno de los invitados e hizo un keynote de hora y media, que igual luego lo busco por ahí en internet y lo pongo en el link si lo consigo. No sé si eso es público después de cierto tiempo. Un auténtico genio, de verdad, es un tipo encantador, un tipo súper humilde y estoy seguro que con una visión única para la época. Que luego ya después de sacar Spore, que terminaría siendo un fracaso, la gente de Electronic Arts se lo sacó encima. O sea, yo creo que hay un momento donde, ya es aquí donde vamos, que las corporaciones absorben este talento, absorben estos estudios y terminan imponiendo cosas que van por encima de la visión que ellos puedan tener de hacer un juego divertido. Se vuelve bastante insostenible tener a estas figuras haciendo calling the shots por encima de las necesidades económicas que puede tener una corporación. Y se vuelve irrelevante decir que el juego es de Will Wright o es de quien sea, porque al final el juego va a ser de los intereses de los shareholders o del VP de finanzas que diga esto tiene que hacer tanta cantidad de plata para que haya una secuela o para que la gente reciba sus bonos. Y en última medida yo creo que ya hay un factor donde la misma industria dice, yo no quiero que este carajo esté ahí. Y luego también hay carajos que honestamente desde el inicio te puedes cuestionar qué tanta visión están metiendo en el proyecto. Y es ahí donde vamos con Peter Molyneux, que él se volvió muy famoso por hacer juegos reactivos, juegos con decisiones morales, como lo fueron... eh, que tengo por aquí, Dungeon Keeper, Black and White. Black and White es un ejemplo de eso, donde tú básicamente eres un dios. Es un juego de estrategia donde tú eres un dios y puedes tomar decisiones buenas o malas. Y posteriormente la serie Fable, que la hizo con su estudio Lionhead. Y fue verdaderamente exitosa. Y este estudio luego sería comprado por Microsoft. ¿Qué pasa con Peter Molyneux? Para los que sepan quién es, ya se sabe un poco la historia, pero es alguien cuya visión rara vez se termina de materializar. Y hay muchos proyectos donde su visión ha resultado problemática, y no digo problemática en el sentido de que dijo la N palabra, o digo problemática en el sentido que, no sé, que, que incomodó a alguien o ofendió a alguien, digo problemática en el sentido de no es ejecutable, no es traducible a la tecnología del momento y al resultado final que él quiera. Muestra de eso, él tenía un proyecto cuando salió Kinect, que era que un juego, tú tenías un hijo, básicamente, y era un chamo que tú lo podías tratar bien, lo podías tratar mal, y el chamo iba a reaccionar a eso. Y esto es burda creepy. Eventualmente creo que el proyecto terminó convirtiendo en no tengamos un niño, sino tengamos a un, a un perro. O
Tendría que haber buscado mejor esa historia, pero en mi mente queda como que todo ahí metido en ese mezcolote de moralidad y de reactividad de la que Peter Molyneux siempre habló. Y, y eso fue un fracaso comercial. También fue un fracaso comercial. Bueno, no un fracaso comercial, pero el último Fable, dentro de las promesas que él tenía, que era como que vas a tener un perro y el perro va a ser tu mejor amigo, y vas a tener que tomar decisiones dependiendo de tu nivel de amor por el perro. Y él siempre planteaba todo desde cómo tú te sentías, pero como tú te sientes al final siempre se tiene que traducir en un modelo, en un sistema. El game designer tiene que tomar eso que tú crees que es real y de alguna forma explícita o no explícita, traducirlo y decir, mira, un ejemplo de eso es cuando se mueren los caballos en los videojuegos, que eso pasa todo el fucking tiempo. Te dan un caballo, juegas con 40 horas con el fucking caballo y luego se muere y te pone triste. El game designer sabe que si tú hangueaste 40 horas con esta entidad digital, vas a tener un mínimo de cariño por el caballo, pero no lo puede cuantificar. O sea, solo asume como que, mira, si no eres un sociópata, cuando se te muere el caballo, luego de 40 horas con el caballo, diciendo su nombre, diciendo que lo quieres mucho, te lo vas a creer y va a haber algo emocional. En el caso de cómo se ejecutó en Fable 3, todas estas variables eran bastante numéricas y eran cosas perfectamente manipulables. No venían del sentimiento, sino de tus acciones. Era bastante empírico y discreto cómo tú podías afectar todos estos sistemas. Y la visión de Peter Molyneux resultó no ser mentira, pero no ser como él la contaba. Entonces no, eso se traduce en que él no es verdaderamente un líder exitoso. Y además, Lionhead Studios sería comprado por Microsoft y metería una cantidad de middle management hiperladilla, supervisando a un montón de gente, haciendo sistemas ineficientes y cambiando radicalmente la cultura del sitio a una más conformista y honestamente menos ambiciosa. Y bueno, eventualmente la gente se terminaría yendo y el estudio lo terminarían desmantelando. Eh, Luego Peter Molyneux volvería con un proyecto que se llamaba Curiosity, que era al parecer una caja gigante, era un proyecto móvil, entonces era una caja gigante, no sé si la gente lo recordará, pero en el momento eso fue en el 2015, no me acuerdo. Era una caja gigante y tú le dabas tap y ibas abriendo la caja. Y ese tap, esos millones de tap, estaban acumulados con taps de gente alrededor de todo el planeta. Hasta que se abriera el cubo. Y el último en abrir el cubo se le iba a cambiar la vida. Ese era el tag. Se le iba a cambiar la vida. Nunca explico cómo, pero se le iba a cambiar la vida. Em, la forma en la que se le iba a cambiar la vida es que iba, Molyneux iba a sacar un juego que se llamaba Godus y este último carajo que hizo el último tap iba a ser como que el Game Master. Y, y ya. Iba a ser como que iba a tomar ciertas decisiones en este super juego que iba a ser súper exitoso y eso tampoco nunca pasó. Ese juego fue un flop y al final la carrera de Peter Molyneux se fue a la mierda. Y bueno, obviamente también aquí va otro factor que es el de la gente envejece. Y estos proyectos toman años en realizarse, y requieren a cientos de personas y es un auténtico coñazo y eventualmente tú dices, marico, estoy mamado, ya no, ya me quiero jubilar. No solo me quiero jubilar, sino las tecnologías que entran, la diferencia de cuando comienzas a hacer, comparas el primer Monkey Island con Sea of Thieves, que podemos decir que también es un juego de piratas y que va un poco en la misma idea del roleplay de quiero ser un pirata. Em, es otra vaina, es otro universo, son otras variables, otra cosa. Entonces, casi que necesitas de verdad una nueva generación que llegue y tú quitarte un lado para hacer tu parte. Am, Eso no significa que estos carajos no sean honestamente problemáticos en sí, y ahí es cuando voy a la parte de sí, un poco de cancel culture y de que tanto le beneficia a una empresa tener un game designer que tenga una voz pública y que sea súper famoso y que sea un personaje como tal. Entonces, hay dos personas que yo creo que calzan un poco en esto, que en mi opinión siento que se les acabaron los juegos y son David Jaffe y Cliff Bleszinski. Estos son dos personajes que yo creo que tienen algo en común. David Jaffe es el creador de Twisted Metal y fue el director de el primer God of War. Y estos juegos fueron súper exitosos. Twisted Metal fue un antes y un después
No un antes y un después, pero yo creo que fue la base de los juegos de class-based combat, cosas como League of Legends o cosas de estilo. Al final, la naturaleza de Twisted Metal no es muy distinta de la de un LoL a nivel de cuál viene a ser el objetivo final. Y luego God of War, pues God of War es God of War. Es un hito en el mundo de los videojuegos a nivel cinematográfico, a nivel de gameplay, a nivel de impacto, a nivel de cultura. Todo el mundo sabe quién es Kratos. En el 2018 fue renovado con ese reboot de God of War. Para ese entonces David Jaffe ya no estaba trabajando con Sony. En ese momento el director del juego es Cory Barlog. Pero David Jaffe se fue a hacer otro juego. Se fue a hacer. Hizo uno que se llama Calling All Cars y luego hizo uno que se llama Drawn to Death. Todavía trabajando con Sony, pero como que en otra división. Y estos dos juegos fueron un fracaso. O sea, era un poco en la línea de Twisted Metal, de Calling of Cars y el de Drawn to Death era una especie de combat shooter, pero eran juegos que tenían un tipo de humor bastante desactualizado, tenían unas mecánicas muy atadas al pasado y ya no tenían la audiencia que buscaban, no podían competir. Yo creo en el caso de David Jaffe se le acabaron los juegos. Y a partir de ahí, hoy en día lo pueden ver, tiene un canal de YouTube donde hace videos de YouTube y tiene opiniones súper desequilibradas de todo, pero en realidad es un carajo muy, muy céntrico y dispuesto a hablar y bastante entretenido. Creo que es toda una personalidad. Se volvió millonario gracias a sus buenas inversiones y haber trabajado duro en esta industria y haberle echado bola. Y el otro es Cliff Bleszinski, que empezó como un One Man Army. Él hizo Jazz Jack Rabbit, que fue un juego que fue en su momento un éxito. Y lo hizo él solo y luego participó en Unreal, en la serie Unreal Games, que eran lo que hoy se llama Boomer Shooters. Boomer Shooter Arenas, por así decirlo, que son estos juegos en plan Quake 3 súper acelerados, con high mobility, algo que hoy en día ya no está tan de moda, pero yo soy los que piensan que cualquier día eso puede volver. Y luego hizo su Magnus Opus Gears of War. Todo el mundo que ha jugado Gears of War y que sigue un poco la escena de videojuegos sabe que Cliff Bleszinski hizo, hizo Gears of War. Y era una persona que era como que I wanna be him. Y era un carajo edgy, que de hecho hay una foto de él que tiene una camisa como que dice Richard en un E3 y siempre tenía opiniones locas. Y eventualmente, y bueno, y también fue uno de los fundadores de Epic Games, que es la gente que hizo Fortnite. Él no se quedó trabajando en Epic Games, él se terminaría yendo a montar su propio estudio, no se quedó para hacer Fortnite, igual hizo una cantidad de dinero ridícula, o sea, ¿cómo lo sé? Porque él siempre habla de eso, es un carajo que yo creo que a veces proyecta muchísimas inseguridades y eso es parte del problema. Em, y sacó su propio estudio, hizo Lawbreakers, que fue un absoluto fracaso. Y de ahí se jubiló. Y se jubiló un poquito ardido, porque yo creo que él siempre ha pensado que le quedaban unos cuantos juegos, a pesar de que no. A pesar de que no los pudo sacar. Y siempre se ha mantenido como una figura pública, diciendo opiniones un poco desconectadas y no sé, estos dos carajos creo que para mí representan el tipo de persona que tú no quieres llevando un juego donde hay cientos de millones de dólares en juego. Vaya verso. ¿Por qué? Porque no les sale a cuenta a nadie, no les sale a cuenta a ellos a nivel de salud mental tener esa responsabilidad, no representa la amplitud del trabajo y el nivel de inferencia de injerencia que ellos pueden tener sobre todos los sistemas. No digo que no puedan pedir cambios perfectamente, pero es gente que, o sea, tanto David Jaffe, que hizo un palazo en el 2005, como Cliff, que hizo un palazo en el 2006, son personas que fueron tan exitosos haciendo eso que luego lo trataron de replicar en otra época en lugar de adaptarse, de cambiar y bueno, y se les mojó la pólvora, por así decirlo. Como le pasa irónicamente a muchos directores de cine, pero es un tipo de pólvora mojada por el que creo que paga demasiada gente. Y uno pensaría que no hace falta que estas figuras existan. O sea, al final estos sistemas, estos juegos tan masivos, si bien necesitan fuerte liderazgo, necesitan que hayan ciertas cosas que no son negociables, el hecho que haya una cara presente en el estudio
no termina siendo un factor para definir si un juego es bueno o malo. Y más aún de eso, hay valores que hacen que el juego se mantenga, que no va a depender de un solo carajo. Porque en un juego como Fortnite, temas como el balanceo de las armas o la calidad de los skins o los cambios en el mapa, eso no lo lleva una sola persona. Es ridículo. Hay juegos donde esa capa sí la puede llevar alguien. Creo que en uno de esos casos era Dota, Defense of the Ancients, que había un carajo que se llamaba Ice Frog, que nadie sabía quién es. No sé si al día de hoy todavía se sabe quién es. En esa época también tampoco es como que todo el mundo tenía un internet presence tan heavy como hoy en día. Y él llevaba el balance casi que en su cabeza de todos los ítems del juego y de todos los personajes y de todo. Y él era como que el único que llevaba toda vaina. Y el juego era bueno. Que era un genio. Él sabía muy bien llevar ese juego. No sé si pudiera hacer un segundo juego. Bueno, sí. Dota 2 porque lo contrató eh, Valve e hicieron la secuela que hasta el día de hoy se juega muchísimo. Y, y todavía tiene, pero es un poco eso, pues, o sea, él no es una personalidad, es una persona que tiene una responsabilidad muy grande dentro del juego, pero hay una cantidad de elementos que hacen que un juego sea exitoso que no tiene mucho sentido que haya un solo carajo ahí. Y podemos irnos especialmente a los juegos competitivos, que hoy en día son los más populares, como un juego como Apex. Hace poco hubo una controversia de que no sabían si había una vulnerabilidad en Apex, vulnerabilidad de seguridad de tu computadora, o sea que alguien pueda joderte por tener Apex instalado. Eso perfectamente puede destruir la reputación del juego. Y que también hay problemas con tramposos en todos los juegos competitivos, y eso es algo que se le escapa un solo carajo. Eso es más responsabilidad del departamento de seguridad, del departamento de tecnología, no sé quién coño, no sé cómo coño estará, eh, cómo coño estará distribuido, será el organigrama del estudio ¿quién es que hace eso? Respawn Studios. Em, entonces, claro, toda esta figura ha ido desapareciendo porque los juegos se han ido convirtiendo en otra vaina tan grande que al final se vuelve una empresa. Es como, sí, hay empresas que todavía tú dices, bueno, tiene un buen CEO o Apple se fue a la mierda desde que Steve Jobs se murió, pero hay tantas vainas moviéndose que están fuera del alcance de un solo ser humano que yo dudo que la vida, que Steve Jobs estando vivo o muerto a estas alturas, eh, cambie muchas cosas a nivel del tipo de producción que se hace en Apple. Pero esta figura todavía existe, o sea, la figura del game designer como la cara de un videojuego. Y hay dos ejemplos que creo que vale la pena rescatar y están en Japón. Uno de ellos es Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, que no le dejaron terminar Metal Gear 5. Y es una auténtica mierda porque a pesar de que Metal Gear 5 es una entrecuela, por así decirlo, está entre el uno 2 y el 3 y el 4 y otros ahí, este, coño, se nota que le falta al juego y se nota que la producción se vio atormentada por la salida de Kojima, y el próximo juego que hicieron fue que sí, un zombie shooter de mierda. Y te da a entender que en ese caso, en el caso capaz de una cultura tan jerárquica como la japonesa, la necesidad de que haya alguien dando la cara y llevando el proyecto eh, es importante. Y lo vemos en otros estudios en Japón, lo vemos en la figura de Yoko Taro llevando los juegos de Nier Automata, lo vemos en la figura de eh, Hidetaka Miyazaki en los juegos de From Software. O sea, parece que todos estos estudios, Yakuza también tiene el suyo, los Final Fantasy, o sea, parece que siempre hay como que un carajo que es súper importante, que cuando él está ahí el juego tiene un mínimo de garantía. Y yo creo que el elemento cultural de cómo Japón es un sitio tan jerárquico, tan distinto, con tanto culto a la personalidad, hace que ahí la presencia de estos carajos sea necesaria y su ausencia sea eh, como profética de que el juego va a ser una mierda. Creo que es algo verdaderamente cultural, porque de resto no hay ningún proyecto de gran escala en estudios occidentales del tamaño de algo como Metal Gear 5 o Final Fantasy que digas, coño, si no está este carajo,
yo me voy a preocupar muchísimo al nivel de estos bichos, al nivel de Yokotaro. Nadie se puede imaginar un Nier sin Yokotaro, nadie se puede de verdad imaginar un Metal Gear sin Kojima. Pero cualquier juego que tú tengas en la mente triple A acá, te lo puedes imaginar sin el director creativo. Incluso uno de los ejemplos con los que me gustaría cerrar es el de Sam Lake, el creador de Max Payne, que de hecho él mismo fue Max Payne en Max Payne 1. ¿Me puedo imaginar un Max Payne sin él? Sí, el Max Payne 3 lo hizo Rockstar y lo terminé casualmente ahorita en diciembre y fue buenísimo, fue increíble. O sea, no es tanto el mismo Max Payne, pero me alegra el hecho que exista. O sea, me parece que el shooting es el mejor, me parece que la historia toma unos giros arrechísimos, está inspirada en la cinematografía de Tony Scott. ¿Podría no llamarse Max Payne? Sí, yo creo que hay una variable de decir como que mira, cualquier huevón que haga una vaina de shooter de policías, le cambias un poco. O sea, si tuviera otra voz, si tuviera como que pudiera no ser Max Payne, sí, pero igual es Max Payne. Y nadie se puso a llorar porque Sam Lake no escribió Max Payne 3 y ahora esa propiedad está volviendo a su estudio Remedy Games y van a hacer los remakes del uno y el 2. Y y capaz con Alan Wake, que es otro juego de este carajo, sí podemos decir, no me imagino un Alan Wake que no fue escrito por Sam Lake o que no es de la gente de Remedy Games. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Creo que sería uno de los casos donde como, sí, pero a su vez, más allá de la escritura, que yo la encuentro que si bien es de muy buena calidad, la dirección de arte y la tecnología in-house que tienen en Remedy Games es maravillosa. O sea, no es solo Sam Lake. O sea, si fuera solo Sam Lake escribiendo, em, que saque libros. Pero no, hay algo más. Hay un gameplay que es increíble. Hay una dirección de arte, como dije, es única. O sea, Control es de mis juegos favoritos porque precisamente evoca arquitectura, estética, no sé, este vibe súper, súper eerie de historias en plan X-Files y este tema todo críptido. Creo que honestamente no se puede desconectar el arte el artista del equipo, en este caso, o sea, la figura del game designer. Pero si Alan Wake saliera por sí solo, sin Sam Blake, igual sería un buen juego, en mi opinión. Y creo que incluso en el caso de Remedy Games, puede que sea el único estudio occidental que está en ese punto donde existe una cierta importancia a un director creativo que es el que lleva todo, porque también a medida que pasa el tiempo y si tú eres el jefe del estudio, es muy jodido a nivel de responsabilidades estar en todo. Y terminas delegando cosas de carácter artístico, porque si tú tienes que estar preocupado de inversores, de nóminas, de temas organizacionales, es muy difícil que tú consigas el tiempo de decir, me voy a sentar y voy a escribir un guión. También porque no estás viviendo para escribir una historia. Yo pienso que tú para tener ese espacio creativo, esa libertad, es muy difícil que la consigas estando en una oficina llenando números súper estresado. Porque tienes que vivir, tienes que leer, tienes que digerir, tienes que transformar cosas. O sea, yo hace poco me dio por escribir un cuento corto luego de jugar Bloodborne y, y, y fue porque jugué Bloodborne. Fue porque dije, coño, voy a terminar Bloodborne y quedé tan maravillado y me refrescó tanto ese universo que dije, coño, quiero escribir algo. No lo he terminado, está ahí todavía, sigue work in progress. Pero, pero es eso, es como que yo creo que tú tienes que vivir para experimentar y esta gente que tiene estos cargos tan jodidos y tanta responsabilidad, creo que deja un poco de vivir la parte creativa y se enfocan en otras cosas y también envejecen. Y creo que una vez que envejecen, se te van acabando los trucos y creo que tienes que aprender a vivir con tu aporte y saber cuándo decir basta un poco en plan Quentin Tarantino con su décima película, que al parecer ya no va a ser el crítico de cine como estaba titulado o el proyecto que él quería hacer. Que bueno. Es así, este fue el episodio, creo que estamos cerca de la marca de los 45 minutos, así que me voy despidiendo.
Toda esta gente que acabo de mencionar, yo los admiro un montón, incluso a los que hayan tenido los finales más amargos. Alguien como Molyneux, la capacidad de tener esas ideas y de tratar de empujar la tecnología desde un punto de vista tan emotivo, creo que eh, ha ayudado, creo que hizo su parte. Creo que gente como Cliff Bleszinski o David Jaffe sacaron juegos que enseriaron y le dieron una madurez al género que luego permitió que salieran cosas mejores y todos ellos han aportado lo que al final sigue siendo un esfuerzo colectivo del medio, de cada día sacar mejores juegos para alcanzar lo que yo creo que hoy en día es el epítome del entretenimiento, que es un cangrejo entrándose a coñazo.